Amén, Jesús. Para que fuego bajara del Cielo, damos gracias al Señor. Gracias, Jesús, por un nuevo día que podemos estar ante su presencia. Comenzamos alabando el nombre de Jesús. Di conmigo, y cuando Él oró, el fuego cayó. sí, Señor. Y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando Él oró, el fuego cayó. Y todo el holocausto allí se consumió. Sí, Señor. Monte Carmelo. Vamos, pueblo, para que el fuego bajara del cielo. El Señor, para que el fuego bajara del cielo. Y cuando Él oró, el fuego cayó. Y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando Él oró, el fuego cayó. Y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama. Que baje el fuego Con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama. Que baje el fuego con su poder. Santo, el monte Carmelo. Vamos, pueblo. que el fuego bajara del cielo. Ella sonaba en el monte Carmelo. Sí, para que el fuego Bajara del cielo. y cuando Él lloró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando Él lloró, el fuego cayó, todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama. Que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama. Que baje el fuego con su poder. Fuego y descienda la llama. Que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama. Que baje el fuego con su poder. Gloria a Dios, aleluya. Con el poder de Dios, que baje el fuego ahora. Sí, Señor, el fuego de tu amor, Espíritu Santo. Conoces El poder de Dios. Pídele a Cristo, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces, si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. ¡Vamos, pueblo! Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Sí, Señor, te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. El poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Vamos, pueblo, te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Señor, te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no lo conoces, pídele a Cristo y Él te lo dará. Sí, Señor, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Sí, Señor, pídele a Cristo y Él te lo dará. Gracias, Jesús. Te lo dará, te lo dará. Gloria al Rey, y Él te lo dará. Gracias, Jesús. Es tiempo de pedir a Dios el fuego del Espíritu Santo. Pídele, Él promete darnos.
perdonará. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Maravillosa tarde que podemos estar compartiendo palabras de Jesús. Quiero saludar al hermano Sergio Ortega, a la hermana Edi Cecil desde Chile, a Jesús Coronel, a Ago Suárez, a Ramiro Fernández, a Carlos Omar Medley, Marcelo Porcel, Romina Villa y Sonia Romero. Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que podemos estar ante su presencia y comenzamos con una palabra en boca del pastor, Bautista Romero. Pues yo saludo de Chascomún a toda la iglesia unida, a la iglesia de Dios de Chascomún. Saludo a la pastora de Buenos Aires y a ella, a su familia, y a Herminio, al supervisor, a Marco, a Bravo, a José López Catamarca y a todos mis parientes en Catamarca que escuchen y ven este mensaje. Si este mensaje lo bendijo a nosotros en Chascomún, pues sea bendición a todos aquellos que lo escuchen y tengan necesidad como yo de la palabra de Dios. Gracias. Ahora vamos a ver una porción bíblica. Se trata de la reconstrucción del templo que las tropas babilónicas derrumbaron el templo. Y esta es la profecía que Dios manda a unos reyes paganos que pongan la riqueza, el oro, para la reconstrucción del templo. Y acá están las profecías de Ageo. La gloria del nuevo templo. Amén, Jesús. Dice que la gloria del segundo templo fue mejor que la primera. Amén. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora en la gloria segunda? ¿No es ella como nada delante de vosotros, de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y cobra ánimo, fuerza, pueblo todo de la tierra, Jehová Dios, trabajá, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová del ejército. Gloria a Dios cuando Dios está acompañando el trabajo. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros y no temáis. Gloria a Dios. Como lo acompaña el pueblo a través del desierto, así lo acompaña los que construyen el templo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra y el mar y la tierra seca. Amén, Jesús. ¿Acaso no lo está haciendo temblar en este momento? Nosotros no sabemos esta profecía si es para 2 veces cuando hace salir, dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, de acá a pocos días, pocos meses, pocos años, yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones de la tierra, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Iba a llenar de gloria el segundo templo. Día en la mía, acá hay para esta palabra para los ricos que se creen dueños de Gloria a todo. Dios. Mía es la plata y mío es el oro, Amén, dice Jesús. Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria Amén, primera, amén. Sí, ha dicho Señor. Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, Amén, Jesús. dice Jehová de los ejércitos. Palabra del Señor para este día. Amén. Qué poderosa palabra. Amén. Gloria sea a Dios. Damos gracias a Dios por ese mensaje. Amén. Tiene Gracias. connotaciones futuras este mensaje. Amén. Sí, sí, es así. Es tremendo. Tremendo. Gloria a Dios. Dios bendiga a Diana Galeano, que está conectada en línea con la familia. Bendiciones a todos, Diana. Y a María Fuensalida. Dios la bendiga mucho. Así que continuamos alabando el nombre de Jesús. Cantemos esta canción que nos habla. Dice esta canción: digno, Él es digno de toda gloria, de toda alabanza.
Canta, mi hermano. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Sí, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente igual, impresionante, igual. Solo ante ti yo me inclino. Dile, mi hermano, dile al Señor. Solo ante ti yo me Gracias, Jesús, te alabamos. Te bendecimos, oh Rey, te damos gloria, te alabamos. Qué bueno eres tú, tú eres digno, digno de ser exaltado, digno de ser alabado. Te exaltamos tu presencia. Gracias, oh Señor. no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo toda tu ser quebrantado una y otra vez. Solamente tenemos el corazón para ofrecerle. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Vamos, pueblo, di conmigo. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Sí, Señor. Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me Gracias, Jesús. mira los ojos del Rey de Dios, olvídate de todo tu alrededor Gracias, Jesús. y mira los ojos del Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Le damos a ti toda la gloria que tú le quieras.
Oh, Señor. Su misericordia se está renovando aquí. Vamos a decirle al Señor, tú eres digno, Jesús. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Él te perdona cuando tú vienes y te rindes a Él. Ante ti sigo eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti no me Oh, Jesús, te amamos, Jesús. Damos gracias al Señor. Qué impresionante esta alabanza de adoración en la cual declaramos que Él solamente es el único digno de recibir toda adoración, toda gloria. Porque cuando Él es el centro en nuestras vidas, Él gobierna, entonces su presencia domina sobre nuestro hogar y toda bendición desciende sobre cada vida. Quiero estar saludando a quienes se conectaron recién, a Nancy Martínez, a Zulma Martínez, a Rodolfo Otero, a Claudia Isabel Cañizares, a Claudia Correa y a Rosa Cerda desde Catamarca. Dios los bendiga a todos. Quiero compartir, hoy va a llevar el mensaje el hermano Sebastián, así que quiero compartir una breve reflexión antes de ir al mensaje de mi hermano. Y esa reflexión se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4 a partir del versículo 6 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Y Dios está llamándonos a que seamos todos como pueblo, buenos ministros de Jesucristo. Tú, desde tu casa, desde tu hogar, aun si no eres pastor, si no eres un evangelista, tú puedes ser un ministro de Dios cuando tú compartes palabra de Dios, cuando tú le das a aquellos que están necesitados una palabra de aliento, una ayuda. Tú puedes ser un buen ministro de Jesucristo. La Biblia dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta es la buena doctrina, el evangelio de salvación. Solamente Cristo es el único camino al Padre. Esa es nuestra doctrina, nuestra fe, que nos diferencia de las demás religiones, en las cuales quizás además de Cristo meten a otro personaje más, o a otro santo, o a una virgen. Nosotros creemos, mis hermanos, que el único camino para llegar a Dios el Padre es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aclaró el apóstol Pablo: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces dice el apóstol: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué está diciendo? No te dejes llevar por cuentos viejos y cosas de las tradiciones humanas. Guíate por la palabra de Dios y ejercítate para la piedad. Es que el trabajar para Dios debe ser en nuestra vida un ejercicio, debe ser en nuestra vida algo continuo. Cuando uno se ejercita en algo, uno alcanza madurez, alcanza estabilidad, alcanza continuidad. Yo recuerdo que cuando salía a correr, la primera vez que salí a correr, corrí una cuadra o dos y estaba con la lengua afuera, mis hermanos, por decir así. Estaba agotado, agitado. Pero al ir corriendo día tras día, ya en vez de 2 cuadras, hacía 3, hacía 4, hacía 5, hacía 10. Hacía de repente, mi cuerpo se ejercitaba. Así como en lo físico, yo me podía ejercitar y adquiría resistencia, fortaleza, adquiría más energía. Lo mismo para la piedad. Cuando el Señor nos manda a predicar su palabra, debemos hacerlo. Y una vez que tú compartes la palabra a alguien, la unción de Dios viene sobre tu vida.
Por eso qué importante es compartir el Evangelio y no dormirnos, no dejar que se apague ese fuego en nuestras vidas. Es necesario que activemos en nosotros el fuego que Dios puso en nuestras vidas. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Está diciendo que es provechoso, pero para poco en comparación con la vida eterna. Porque, mis hermanos, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, una obra maravillosa de ingeniería de Dios, la cual el hombre jamás podrá imitar, ni siquiera con la tecnología más grande podrá imitar algo con la misma eficiencia que tiene el cuerpo humano. El cuerpo, mis hermanos, es realmente el ejercicio corporal es bueno para el cuerpo. Es bueno que hagamos ejercicio, es bueno que no seamos, como se dice, personas quietas, porque cuando nos quedamos demasiado quietos, nuestro cuerpo lo empieza a sentir, nuestras articulaciones se entumecen, nuestros músculos se debilitan. Es necesario que tengamos actividad, pero dice la palabra de Dios que si bien es provechoso, es para poco en comparación con la vida eterna. Pero dice que la piedad significa el hacer buenas obras, el servir a Dios, el servir al prójimo. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Quiero decirte que hacer el bien, hacer lo que Dios nos manda, ayudar a nuestros semejantes, predicar la palabra, trae bendición, trae paz, trae regocijo en esta vida, pero además en la vida eterna trae grande recompensa. Amén. La salvación es gratuita, pero las recompensas, mis hermanos, que son las bendiciones que recibiremos después de estar salvos en el cielo, mis hermanos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y el precio es trabajar para el Señor, compartir su palabra, compartir el mensaje de salvación, orar por los enfermos, ayunar. Estaba escuchando la predicación de un siervo de Dios, el cual el Espíritu Santo le habló por revelación, le dijo que los que no oran ni ayunan, el diablo les roba la salvación, los aparta, los apaga, los termina haciendo perder la salvación. Miren, mis hermanos, la salvación es gratuita, pero estamos viviendo en tiempos tan difíciles y tan peligrosos que Satanás, que no descansa, continuamente se levanta en contra del pueblo de Dios. Y se cumple aquella palabra que Jesús dijo, que luego de que Él partiera, tendríamos que orar y ayunar. Así dijo de los discípulos. Y nosotros somos los discípulos de las naciones. Tenemos que orar y ayunar. La persona que no ora y no ayuna, tarde o temprano su fuego se apaga. Tarde o temprano su fuego se extingue. Es necesario volver al ayuno y a la oración. ¿Por qué será que a veces no tienes ganas de orar? ¿Por qué será que a veces no tienes ganas de ir a la iglesia? Bueno, ahora no podemos por la pandemia. Pero en tiempos que no había pandemia, ¿por qué pasaba eso? Porque ese fuego se empieza a extinguir. Se empieza a extinguir debido a que no lo alimentamos. Es necesario alimentar el fuego a través del ayuno y la oración. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, sufrimos pruebas, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, nunca debemos tener en poco a nadie. Yo tengo en la congregación hermanitos de diferentes edades. Hay una hermanita muy jovencita, gloria sea al Señor, que le mando un saludo, Aymara, y para mí ella es muy valiosa dentro de la iglesia, pues tiene un don poderoso profético. Por eso, mis hermanos, nunca tengas en poco a nadie, no importa la edad, porque así sea jovencito o sea anciano, delante de Dios serán poderosos instrumentos levantados por Él para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Jesús. Entre tanto que voy, esta es la instrucción que le da Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Esto nos habla el Señor a todos. No descuides lo que te di, dice el Señor. Cada uno tenemos un don de parte de Dios. A mí me dio un don, el don de hablar su palabra.
el don de compartir el Evangelio. Porque muchas veces yo ni siquiera medito lo que voy a decir, pero el Espíritu Santo me da la palabra justa. Entonces Dios me dio ese don. ¿Para qué? Para poder edificar la iglesia. Tú tienes también un don. Quizás sea el don de predicar, el don de orar, el don de interceder, el don de orar por los enfermos, el don de visitar, de ayudar a los demás. Pero el don que tienes que ejercitarlo. No lo descuides. A ese don le decía a Timoteo que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todos puedan disfrutar y ser bendecidos del ministerio que Dios te ha dado. Ten cuidado, la última advertencia del capítulo 4 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le da una advertencia. Hijo Timoteo, le dice, es necesario que veles, que te preocupes, que tengas cuidado especialmente de ti mismo, de no deslizarte, de no perder la fe, de no apagarte. Ten cuidado. Hay muchos hermanos que conozco que su fe, su empuje, su entusiasmo hacia las cosas de Dios se han ido apagando. Son tiempos en los cuales el diablo quiere apagar tu fe, quiere apagar tu crecimiento. No se lo permitas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Dios nos manda a perseverar, pues haciendo todo esto te salvarás a ti mismo. Quiere decir que la salvación, mis hermanos, si la descuidamos la podemos perder. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente por haber creído una vez, ya fuiste salvo para siempre. Sí, la salvación es gratuita. Alcanzaste salvación cuando aceptaste a Jesús, cuando te bautizaste y te arrepentiste de tus pecados. Pero la salvación es un tesoro preciado que hay que cuidarlo. Por algo el diablo siempre se levanta y nos ataca, pues quiere quitarnos esa salvación preciosa que Dios nos dio. El diablo anda, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y saben a quién se refiere el apóstol cuando dice esa palabra? Se refiere a los creyentes. El diablo quiere devorar a los creyentes. No le permitas al enemigo que robe tu fe. No se lo permitas. Dice, persistiendo nosotros en esto, nos salvaremos a nosotros mismos en el nombre de Jesús y a los que nos oyeren. Que Dios te bendiga. Vamos a estar escuchando una alabanza y luego vamos a oír palabra de Dios en boca de nuestro hermano Sebastián. Gracias, Jesús. Dios bendiga a Mauricio Ortega, a Agustín Grifa, a Luz Martínez, a Norma Méndez desde Catamarca, a Alba Marina Romano y a Walter López. Dios les bendiga. Gracias, Jesús. Te alabamos, mi Rey. Alaba al Señor. Por ti es mi clamor y sin temor. Confiar, bendito Jesús. Digo conmigo, Puedo escuchar tu voz de sanidad, voz de sanidad, restaurando mi ser. sí, Señor. Bendito Jesús. Sí, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, eres latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando con mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, sí, Señor, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Vamos, pueblo.
Gracias Jesús, te alabamos. Mi deseo es tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, es mi fuente de amor, eres aire y el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Te alabamos, damos gracias al Señor. Bendecimos Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Te alabamos. Dios bendiga a Pamela Romero. Bendiciones, Pam. Dios te bendiga, Seba. Gracias. Buenas noches, Pastor Luis, Pastor Bautista, los que están detrás de cámara también, a los que están conectados. Gloria a Dios. Un día muy especial, Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. De abrir el directo estábamos hablando acá con los pastores. Y tenemos que estar más listos que nunca, porque el Señor es real que viene. Y como compartía la otra vez, viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y es momento de que nos examinemos cómo estamos delante de Dios, cómo están nuestras vestiduras, si están limpias, y si no, la palabra dice que si estamos santos debemos santificarnos más. Yo creo que hay que santificarse cada día más, apartarnos para Dios, dejar las cosas ya del mundo, hasta las cosas que por ahí parecen sanas. Sí, sí. Pero yo creo que hay que dejar todo eso porque el Señor viene a buscarnos y no va a haber tiempo de examinarnos, sino. Y la palabra enseña también en el Nuevo Testamento que dice que Él va a perfeccionar hasta el día de su venida nuestra vida, nuestro caminar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Entonces debemos rendirnos a Dios por completo. Si hubiese esto pasado hace unos años atrás, capaz que no estaríamos pensando lo mismo, pero está pasando hoy todo lo que está pasando y sabemos que Cristo viene. Limpia, hermano, las vestiduras. Aquí que estás del otro lado, va para mí también esto, va para el pastor Bautista, también para todos. Porque la palabra nos enseña que mire que el que piensa que está firme, que no caiga. Hoy más que nunca es el momento de dejar de perder tiempo en las cosas del mundo. Había empezado el otro día a leer el libro de Jueces y el Señor me había dado esta palabra y quería compartirla hoy. Que el pastor, es un honor para mí que me permita predicar el mensaje central. Y la última vez que prediqué fue cuando estábamos haciendo los cultos en el templo, hace bastantes meses ya. Y es bueno para ejercitar y preparar mensajes, no solamente me edifico yo, sino que se edifica todo el pueblo de Dios. Y el Señor, como decía el pastor recién, nos está llamando a predicar el Evangelio. A veces no somos llamados a pastor, a evangelista, maestro de la palabra, pero ya cuando recibes ese tesoro, como decía la otra vez, tan grande que es la salvación, yo creo que Dios te está llamando a predicar de la manera que tú sabes la sana doctrina, que Cristo viene, que debes predicar sobre la salvación, sobre el pecado, sobre la santidad, todo lo que estás aprendiendo aquí o en la otra congregación, la Iglesia de Dios, el Centro Cristiano, donde te congregues, los hermanos que están en Chile, donde se congreguen, donde enseñen sana doctrina, eso es lo que debes predicar. En tiempo y fuera de tiempo, anuncia Pablo, porque el Señor viene pronto. Lo que quería compartir estaba en el libro de Jueces, capítulo 3. Gloria a Dios. Y
nos deja una gran enseñanza. El título dice Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. El título que yo le puse al mensaje, dice, como veían hoy en la propaganda, es las consecuencias de abandonar a Dios. Yo conozco hermanos que han abandonado a Dios hoy en día, que están como el hijo pródigo, que no sabemos si vuelven o no vuelven, solo por la misericordia de Dios volverán. O hay gente que hemos conocido que lamentablemente, habiendo conocido la palabra, se apartó y nunca más regresó. Llegó su hora y partió de este mundo. Y no sabemos, o sí sabemos en realidad dónde puede llegar a estar si no se arrepintió en el último momento. Por eso hay que tomar con seriedad el Evangelio. El título decía, las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. El Señor deja naciones en este libro de Jueces para probar a Israel. Vamos a ver más adelante cuáles son las naciones. Y la reseña dice, esta sección, arranca diciendo, explica que Jehová no expulsó a todos los pueblos de la tierra. Él podía haber vencido a todos, pero dice que dejó a ciertos pueblos de la tierra de Canaán para que los israelitas aprendieran a adorarlo solo a Dios. Y arranca diciendo el capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Como decía recién, ¿para qué dejó esas naciones? Para probar qué iba a ser el pueblo de Israel. Hoy nosotros somos el pueblo de Israel espiritual, pero somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Sí, y déjame decirte que Dios te va a probar. Dios me va a probar a mí y va a dejar ciertas, va a dejar ciertas cosas en tu vida para tratar con tu corazón. Lo que quiere que Dios veas, vos y yo que estoy de este lado, es lo que hay en nuestro corazón. Para seguirlo a Él y no adorar otras cosas, sino poner en primer lugar otras cosas y poder tener la salvación, la cual a Él le costó mucho, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Gloria a Dios. Entonces Aleluya. Él va a dejar ciertas cosas. Cuando te quejes de las cosas que te están pasando, fíjate por qué las está dejando. Si vos estás en obediencia, quédate tranquilo que es de parte de Dios. Como el otro día compartía la pastora, para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si tú estás teniendo lucha en este momento, es de parte de Dios, dale gloria a Dios, porque Amén. Dios te va a librar, te va a fortalecer y te va a enseñar Gloria muchas a cosas. Y vas a ver lo que hay en tu corazón también. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Déjame decirte otra cosa. Hablando de guerras, nosotros es necesario que pasemos siendo hijos de Dios por luchas, por guerras. La palabra enseña en el Nuevo Testamento, creo que estaba en Hebreos o en Hechos, siempre confundo, que es necesario para entrar al reino de los cielos que pasemos por poquitas luchas. No, dice por muchas tribulaciones. El Señor Jesús nos enseña en Isaías 53 que pasó por montones. ¿Y por qué no las vamos a pasar nosotros? Si viene una gran gloria, viene la vida eterna. Es necesario pasar por esa guerra y vivimos en una guerra espiritual. Versículo 2 dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amar. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían, mirá que lo que está diciendo acá, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Te decía al principio del mensaje que Dios va a permitir ciertas cosas en tu vida para ver qué hay en tu corazón y a ver si obedeces o no a Dios, o a ver cuánto aguantás. Si activaste la fe vas a aguantar. Yo te lo puedo asegurar, te lo doy como testimonio. Que Él había dado a sus padres por mandamiento de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban con las siguientes naciones. Con los cananeos eran 6 naciones: cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tenían bastantes naciones con quien habitar y con quien lidiar, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Y dice que el pueblo de Israel tomó parte de las hijas de las naciones, ¿no? Tomaban sus hijas por mujeres, se empezaron a mezclar, cosa que el Señor nos enseña, que no nos unamos en el mismo yugo, de ninguna manera, ni siquiera en el matrimonio, ni siquiera con amistades que nos tienen en el mismo yugo, porque lamentablemente nos van a contaminar y nos van a apartar. Y dieron sus hijas, los mismos pueblos de Israel dio a sus hijas a los hijos de esas naciones y sirvieron a sus dioses. Gran error, y sirvieron a sus dioses. Y aquí empieza la historia. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando yo leía esta palabra, como siempre les digo, yo me predico para mí primeramente, porque todos podemos cometer errores, les predico para el pueblo de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, lo vi para mí también esto.
¿Qué estoy haciendo yo? Si lo que estoy haciendo, como te decía antes, está bien delante de Dios o no está bien. ¿Está bien delante de los ojos de Dios? No lo sabemos. Es cuestión de ir a los pies del Señor, de caminar en santidad y decir, Señor, corrígeme, cualquier cosa que a ti no te agrade, quítalo de mi vida, como te ha compartido un hermano. Sabemos que el Señor me dio otro versículo que está en 2 de Crónicas 16:9 y tiene que ver. Dice, porque los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, dice el pueblo de Israel. Pero sabemos que Dios está en todos lados. Dios está en tu casa, en Chile, en Argentina, en Perú, donde estemos, escondidos. Nos podemos esconder de los hombres, pero no nos podemos esconder de Dios. Por eso debemos examinar cualquier pecado oculto que tengamos para no perder y no deslizarnos de esa salvación tan grande. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, dice, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Él va a estar a favor de los que tienen corazón perfecto. No a los que no tienen corazón perfecto, no a los rebeldes. Aleluya. Gloria es el nombre de Jesús. Y dice, y olvidaron a Jehová su Dios, qué fuerte esa palabra, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Fueron en pos de dioses ajenos. Desde el comienzo de la fundación del mundo, el ser humano siempre tuvo maldad, siempre se equivocó, y Dios, teniendo misericordia, a lo largo de la Biblia leemos que caía el pueblo, pero se arrepentía y Dios los volvía a levantar. El libro de los jueces es un libro, como anuncia el principio del libro, que es donde Dios levanta líderes, como hoy mismo tenemos pastores que son nuestros líderes y nos debemos sujetar a ellos. El pastor que predica la sana doctrina siempre hay que sujetarse a lo que dice, porque nos está enseñando para no deslizarnos de esa salvación tan grande. Debemos orar por ellos porque ellos tienen mayores luchas que nosotros. Cualquiera que predica la palabra con el corazón y Dios envía a predicar la palabra, se le levantan luchas. A mí, sin embargo, también se me han levantado muchas luchas. Pero yo le doy gloria a Dios y no puedo decir no voy a predicar porque se me van a levantar luchas, porque me van a atacar los enemigos. Pero es importante, hermano, no olvides esto, orar por los pastores. Ora por tu pastor, por el pastor que esté, por la persona que esté del otro lado mirando esto y tenga su pastor, ora por tu pastor. Es necesario ayudarlo también. Él necesita ayuda también. Y la ira de Jehová dice que se encendió contra Israel. Y dice que los vendió en manos de Cusán Risataim, que era rey de Mesopotamia. Los vendió, los entregó, ¿por qué? Porque se hablaron contra Dios. Y si hay algo que no le gusta a Dios, es la idolatría. Hay otras cosas que también no le gustan, que son pecados y que Dios se puede correr cuando tú empiezas a pecar o te apartas conociendo la verdad. Pero en este caso eran dioses ajenos. Y dice que Dios los vendió a este rey de Mesopotamia, y dice que sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Qué quiere decir que sirvieron? No otra cosa que cayeron en la esclavitud. Estaban bajo el mando de este rey y Dios los entregó porque fueron rebeldes, porque fueron desobedientes. Entonces dice que estuvieron en esclavitud durante 8 años. Y cuando yo leía este mensaje, el Señor me decía lo siguiente, en esta palabra que aquí no está anotado, pero el Señor me dio una revelación grande, que es muy importante tener en cuenta. Que en esos 8 años de esclavitud, para la gloria de Dios, que me está usando para predicar la palabra, en esos 8 años de esclavitud, el pueblo de Dios, nacían criaturas seguramente y morían personas. ¿Y qué pasa con lo que quiero decir? Que en esos 8 años de esclavitud mucha gente murió siendo rebelde. ¿Qué pasa? ¿A qué quiero ir? Que hoy en día mucha gente se ha apartado del camino del Señor. Está como los hijos pródigos. No sabemos si vuelven o no vuelven. Y si Dios no tiene misericordia, he visto gente apartarse del camino y morir directamente. Terminó su tiempo y no se volvió al Señor. Y como decía antes, ¿dónde van sus almas? Estaban en esclavitud, porque si abandonamos a Dios, por eso el título del mensaje, las consecuencias de la desobediencia, de abandonar a Dios. Si abandonamos a Dios, nos volvemos al mundo. Dios no nos puede ayudar salvo que nos arrepintamos. Y la palabra nos enseña que el mundo está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno el mundo, nosotros volvemos a ser esclavos de él. Volvemos al pecado, volvemos a las tentaciones y nos empezamos a enceguecer y nos empezamos a alejar. Y a veces es muy difícil volver. Por eso yo no aprobaría ni siquiera un minuto salirme de donde estoy. Amén. No sé ustedes que están del otro lado. Gloria a Dios, sí, Señor. Y ellos tuvieron 8 años en esclavitud. Dios. Se ve que en esos 8 años habrán sufrido bastante para arrepentirse. Y es lo que vemos ahora en el versículo 9. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel
a Jehová. Se arrepintieron. Otra palabra que me dio el Señor con esto y tiene mucho que ver, y estaría dentro de este mismo libro, que está en Segunda de Crónicas también, pero versículos 7 y 14, muy conocida. Capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, como estaba este pueblo, ¿recuerdan? Entonces dice: yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a ver más adelante que tiene mucho que ver esta palabra, y la estamos viendo. Perdonaré sus pecados, si se humillare y se arrepintiere de sus pecados. Porque muchos mencionamos el nombre de que amamos a Dios, como lo había compartido el pastor, pero estamos en desobediencia. Estamos alejados del Señor, no estamos en la santidad que tenemos que estar. Nos estamos enfriando. Es momento de volver a ser fervientes en el Espíritu. Amén. Dice la palabra en el Apocalipsis que Dios va a vomitar a los tibios. Más vale que hubiésemos sido fríos, pero tampoco conviene ser fríos porque nos perdemos. Ser calientes en el Espíritu. Gloria a Dios. Pero dice, entonces repito, clamaron los hijos de Israel, se arrepintieron, clamaron a Jehová, y dice que Jehová escuchó y levantó un libertador. Jehová, en medio de la lucha, si tú te rebelas contra él, se aparta y te manda, te suelta, te deja de cubrir, pierde la cobertura, te entrega a los enemigos. Pero a él, como el pueblo de Israel se había arrepentido, dice que levanta un libertador llamado Otoniel. Gloria a Dios. Un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y le decía, se llama Otoniel, hijo de Cenaz, que era el hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu en mayúscula, el Espíritu de Jehová dice que vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla. El pueblo solo no podía batallar, necesitaba un líder, ese líder lo levantó Dios a causa del arrepentimiento del pueblo, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. El mismo rey que le había dado, que lo había vendido, él lo quita del medio, para la gloria de Dios. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y dice el versículo 11, ahí parece que termina todo, dice, y reposó la tierra 40 años. Hubo paz durante 40 años. Amén. Porque el pueblo era guiado por un líder, que era Otoniel. Hoy nosotros somos guiados por un pastor con la palabra de Dios. Siempre que predique la sana doctrina, vamos a ser bien guiados. Amén. Y dice que hubo paz, reposó la tierra 40 años. Pero pasó algo, dice que murió Otoniel, hijo de Cenaz. Muchos tal vez conocen esta historia. Y uno se pregunta, para el que no la conoce, seguramente el pueblo habrá seguido esperando a que viniera otro líder, que Dios iba a levantar otro líder y ellos iban a seguir haciendo caso, pero no fue así. Versículo 12 dice, volvieron, parece que estamos repitiendo la historia, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, otro rey, otro enemigo. Volvió a soltarle la mano al pueblo de Israel por la desobediencia. Rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Muchas veces, si no estamos fuertes en el Señor, perdemos la santidad, caemos en la tentación, eso hace caer en el pecado. Muchas veces otra de las formas que nos apartamos del Señor es porque no vemos el propósito de Dios en nuestra vida todavía cumplido y no sabemos esperar las promesas de Dios. Y eso es cierto, cuando no esperamos las promesas de Dios en el tiempo de Dios, a veces nos aburrimos, nos cansamos, decimos no llega, no es para mí, era una palabra que no era para mí. ¿Y qué pasa? Y nos empezamos a enfriar, dejamos de buscar a Dios, empezamos a mezclarnos con las cosas del mundo y volvemos a ser como el pueblo de Israel rebelde y desagradamos a Dios. Este juntó, dice el versículo 13, consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió al pueblo de Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel, otra vez en esclavitud cayeron, al rey Eglón de los moabitas, no por 8, por 18 años más. Es decir, que sumamos 8 más 18 son 26 años, porque mucha esa gente todavía estaba con vida, la que siguió viva. Es decir, 26 años de esclavitud. Yo no sé tú que estás del otro lado, pero cuánta gente está en esclavitud todavía en el pecado y quiere seguir en ese pecado. Habiendo conocido la palabra de Dios, yo le diría que se vuelva al Señor. No hay nada más lindo que estar en el camino del Señor. Si tú estás caminando en el Señor y te estás pasando por luchas, siéntete contento, porque la victoria viene y es por la gloria de Dios.
pero me ha pasado de estar por ahí en momentos medio fríos, medio tibio, y de sentir hay algo que me pasó y esto es consecuencia de haber dejado de buscar de Dios. Y es así. Y yo no quiero pasar más por eso. Es momento de fortalecerse en el Señor. 18 años de esclavitud más. Y clamaron, decía el pueblo de Israel, ya no queremos más esta esclavitud. 8 años, ahora 18 más, ya no damos más. Queremos volvernos a ti, Señor, le decía. Vuélvete al Señor, otra palabra. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová dice que los volvió a escuchar porque se arrepintieron de corazón. Si no, Dios no obra si no te arrepientes de corazón. Y les levantó otro libertador. Este libertador se llamaba Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel, dice que enviaron con él, con este libertador, un presente al rey Eglón, al enemigo, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y dice que Ahod entregó el presente al rey Eglón, que era el rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Creo que lo que quiere decir que era muy grandote, medio obeso tal vez. Era muy gordo. Muy gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, que era como la habitación. Y Ahod dijo, le volvió a decir: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. ¿Cómo habrá penetrado esa espada? Y la gordura de este rey, del enemigo, dice que cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol, de cuenta. Y salió Ahod, una vez que lo mató, al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Se imaginaban que estaría descansando, que estaría durmiendo, no lo querían molestar. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, se tardaba demasiado su descanso, tomaron la llave los siervos y abrieron, y he aquí que su señor caído en tierra estaba muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, dice que Ahod escapó, y pasando los ídolos, sé que estaba lleno de ídolos, de estatuas por todos lados cuando escapaba, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. ¿Vieron? Acá hay un mensaje importante, que cuando hay obediencia hay victoria, que es lo que le decía al principio. Amén. Cuando hacemos las cosas bien, Dios nos guarda y Dios nos Gloria a defiende. Dios. Así que no debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Amén. Y ya somos grandes en el Evangelio, algunos de todos nosotros. Ya tenemos, no estamos tomando leche espiritual, sino alimento sólido. Y ya tenemos discernimiento si estamos o no agradando a Dios. Tal vez uno que recién comienza, no. Seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron, dice, en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10.000 hombres, enseña. Todos valientes, dice, así que serían grandes, ejercitados, ya sabían lo que hacían. Y todos hombres de guerra, y dice que no escapó ninguno. Y termina el versículo 30, diciendo: así fue subyugado la ciudad de Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y reposó la tierra no 40 años, dice 80 años. 80 años más. Y podemos ver en todo este mensaje varias cosas. Que el reposo fue mediante el liderazgo, porque el pueblo se sujetó y obedeció las órdenes de Dios. Pero todo pueblo de Dios necesita un líder, como decía recién, un pastor, alguien que nos guíe con la sana doctrina. Yo creo que si no tuviéramos un pastor, no estaríamos bien guiados, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que por eso también está la importancia de congregarse.
no solamente ahora que no nos podemos congregar por ir en un templo, en una casa física, pero estamos a través de la red en línea, por eso es importante que se conecten, que nosotros mismos nos conectemos. Yo soy de mirar muchas prédicas también y edificarme, de congregarnos, de recibir palabra, de no dejar de comer. Como comemos todos los días nuestros alimentos, así debemos comer el alimento espiritual. Y más sabiendo que Cristo viene pronto. No sé cuántos dicen amén. Amén, sí Señor, gloria a ti Jesús. Y que había notado algo acerca de ese mensaje que habíamos leído recién, para la gloria de Dios, que haya tocado profundamente tu corazón. Y anoté lo siguiente, que no nos apartemos de la presencia de Dios. Como decía antes, apartarse de la presencia de Dios sabiendo que tenemos todo para estar bien, y si estamos pasando por lucha, estamos viviendo por fe. Viene algo poderoso, tenemos la vida eterna, nada nos puede tirar abajo, nada nos puede tirar abajo, porque mediante la fe tenemos ánimo, tenemos fuerza, Dios nos sustenta, y Cristo viene pronto. ¿Por qué te vas a preocupar? No te apartes de la presencia de Dios, porque es difícil a veces volver, es difícil volver. Lo he visto en testimonio de hermanos que se han apartado. Seamos obedientes para no tener que pasar por los procesos o luchas. Yo no sé tú que estás del otro lado, pero a mí no me gustaría pasar por un proceso como el que pasé cuando no estaban las cosas del Señor. Cuanto más ahora que conozco la verdad, yo no me apartaría, como dije, ni por un segundo. Amén. No quiero ser procesado por Dios. Ya fui procesado antes de conocerlo y pasé bastante dolor. No quiero volver a pasarlo, y aún peor conociendo la palabra. Seamos agradecidos a Dios por todo lo que Él hizo. Amén. Porque nos dio salvación, porque nos libró del pecado, porque nos da el sustento y abrigo cada día. Hay un montón de cosas por que darle gracias. Porque te puedes sentar en una cama, atarte los cordones. Hay cosas que son mínimas, pero tú dices, pero esto lo hago todos los días, pero lo haces gracias a Dios. Tu corazón está latiendo gracias a Dios en este momento, y por eso estás pudiendo ver esta prédica. Tienes oídos gracias a Dios. Puedes ver gracias a Dios, tienes alimento, Amén. tienes tal vez un vehículo para movilizarte, Amén. tienes trabajo, tienes salud en el medio de todo lo que estamos viviendo. Por eso es importante, y más que nunca, de darle gracias a Dios. Esperemos en Él, cosa que hablaba antes. No nos cansemos, como dice la palabra, tiene que ver de hacer el bien. No nos cansemos de esperar esa promesa que Dios tiene para nuestra vida. No te pongas ansioso, no te pongas mal por las cosas que pasan en el mundo, sino confía en el Señor. Nosotros somos de los que confiamos en Dios, pase lo que pase. Cuidemos la salvación, como hoy hablaba el pastor, tema que venimos hablando últimamente, y creo que siempre tuvimos esa doctrina nosotros, gracias a Dios, de predicar sobre la salvación, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre amar a los hermanos, sobre amar incluso al enemigo. Cosa importante, el amor, porque el amor es todo. La fe, la esperanza, el amor, enseña a Corintios, pero lo más importante dice que es el amor. El amor. Hay un pasaje que no recuerdo hoy cuando estaba leyendo esta lectura, que siempre confundo si está en Salmo o está en el Antiguo Testamento, que nos enseña que debemos cuidar la salvación, porque así hayamos hecho todo bien a lo largo de esta carrera, como hizo Pablo, si nos deslizamos en el último momento, nos enseña que no será tenido en cuenta todo lo que caminamos delante del Señor, si en el último momento nos deslizamos. Y enseña también lo que es contrario a eso, que nos enseña que si la persona que anduvo en toda su vida en camino de maldad y a último momento se arrepintiere, no le será tenido en cuenta. Ni lo bueno ni lo malo, pero al malo no le será tenido en cuenta. Si se arrepintiere, será perdonado, así haya matado, así haya robado, mentido, adulterado, porque se ha arrepentido de corazón. Por eso Amén. la carrera a la fe implica tener santidad. Cuidemos la salvación, que es el pasaje, siempre predico, a la vida eterna. La salvación la tenemos, pero todavía la vida eterna no. Creemos por Dios que ya la tenemos la vida eterna también, porque no estamos caminando en la santidad. Pero cuidemos ese pasaje, que no lo perdamos, la salvación. Y como le decía antes, para terminar, oremos. Parece una pavada, pero es importantísimo orar por nuestros pastores. Oremos por nuestros hermanos, los unos por los otros. Pongan las peticiones, como siempre la pastora dice, o por privado o aquí en público, lo que ustedes prefieran. Y vamos a estar agregándole a la lista de oración. Pero principalmente oremos por los pastores, que son los que nos cuidan, nos guían. El pastor cuida a su rebaño. Amén. Esa es la misión del pastor. Y es importante orar por ellos, porque el diablo va a ir directamente a la cabeza de ellos. Después va a ir a los líderes, a los diáconos, al maestro de la palabra, al evangelista, al corista. Pero primero va a ir a él, porque él es la cabeza. Y si él predica la sana doctrina, con más puntería va a ir. Así que cuidémonos, hermanos. Que
que esta palabra les haya tocado el corazón. Siempre repito, porque a mí cada palabra que leo me toca el corazón. Amén. Y Dios nos exhorta con cada palabra, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo, y preparémonos porque Cristo viene pronto. Amén. Limpiemos nuestras vestiduras y ayudémonos mutuamente. Compartan palabras ustedes también. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias damos a Dios por esta palabra tremenda en la cual tenemos que entender que para probar nuestra fidelidad, como decía recién el hermano, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios permitió que algunos pueblos quedaran para probar la fidelidad de Israel. Israel fracasó, Israel fue desobediente, Israel no guardó la palabra del Señor, pero son cosas que Dios permite para probar, no porque Él no sepa si vamos a ser fieles o no, Él ya lo sabe, sino para que nosotros mismos sepamos si somos fieles a Él o no. Por eso Dios permite la tentación, la prueba. Sin embargo, la Biblia nos dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque luego que haya resistido, que haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Nos despedimos, damos gracias al Señor, saludamos a los últimos que se estuvieron conectando, hoy se conectaron mucho. Dios bendiga a Estefi Díaz, a Norma Inés Aedo, a Adriana Martínez, a Ricardo Tofani, a Juan Miranda, a Pablo Oroño, a Laura Rodríguez y a Gladys Calonge. Dios los bendiga, queridos hermanos, y nos estamos conectando nuevamente el día miércoles a las 19. Comparte el video, comparte también tus peticiones de oración, que todos los días a las 10:30 de la noche, entre las 10:30 y 11 de la noche, nos reunimos en familia a orar por las peticiones. Adoramos al Señor con esta maravillosa canción de adoración, nos despedimos y te saludo. Que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca en este tiempo. Amén. Pensé que caería, Sí, Señor. nunca me has Gracias, fallado, Dios. Gracias, mi Rey. Espera terminará. Sé que has vencido ya. Sé que has vencido ya. Él nunca te ha fallado. Nunca me has fallado, Dios. Vamos, pueblo, di con todo el corazón. En Y confiaré, tus promesas siguen bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor. Gracias, Jesús, te alabamos, mi Rey. Bendecimos tu nombre. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Así es. Mi corazón te alabará. Vamos, pueblo, dile al Señor: Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador, Cúbreme con tu amor. cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Gracias, Jesús, te alabamos. En ti confiaré, tus promesas siguen pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen
Dios nunca Tú falla. siempre has sido Él fiel. siempre ha sido fiel. Tú siempre has cuidado de nosotros. Este es el tiempo, pueblo. Confía en Dios. Dios guarda tu vida. Dios te bendice. Dios te fortalece. En este tiempo declara tu confianza. No pierdas la fe. Cristo dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Vamos. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor. Él tiene poder. Sé que lo harás otra vez. En el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Dios te bendiga. Nos estamos viendo Que lo harás otra vez, este Señor. miércoles. En ti confiaré. Gracias, Señor. Tu promesa estaré. Sí, Señor. Solo en ti, Jesús. Confiamos en tu palabra. Te amamos. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Gracias, Tú Jesús. siempre has sido fiel. Siempre, Señor. Dios mío. Siempre Guarda has cada uno de mis hermanos que se sido conectaron en la fiel. iglesia. Que tu gloria toque cada vida, cada hogar, Padre. Sana, libera, transforma el corazón. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús.